Pues siempre es una bendición el poder compartir, ¿verdad? Lo que Dios nos pone en nuestro corazón, y también esta oportunidad que nos dan los pastores, ¿verdad? Esta confianza. Y en esta hora quiero compartir un tema que Dios hablaba mucho a mi corazón en este tiempo, y que ahora para la predicación del jueves, ¿verdad? Estuvo muy buena para los que no vinieron, ¿verdad? Para los que vinieron, pues nos pudimos gozar en la presencia de Dios y una extraordinaria palabra. Pero de acuerdo a lo que nos compartían un poquito el jueves, quiero también dar como o enlazar, ¿verdad?, esta predicación con esa predicación del día jueves. El jueves se nos habló acerca de la importancia de la confesión de pecados, y el día de hoy yo quiero hablar un tema que lo he titulado tiempos de oportunidad. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en el libro de Números capítulo 23, versículo número 19. Números capítulo 23, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, vamos a dar oportunidad. Escuché poquitos amenes. Números 23, capítulo 19 y 20. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podrá revocarla. ¿Quiere inclinar su rostro en esta hora? Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí en tu casa para alabarte, para exaltarte, para honrarte, para decirte, Señor, que tú eres todo para nosotros. En esta hora queremos derramar nuestra vida, derramar nuestro corazón, derramar todo lo que somos, Señor, delante de ti. Y yo te pido, Señor, tu gracia, tu favor, tu bendición sobre tu iglesia, y que esta palabra, Señor, pueda dar un fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, pueda provocar un cambio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, puedo ocupar su lugar unos momentos. Como les mencionaba, el tema que quiero compartir le he titulado tiempos de oportunidad. Y sin duda alguna yo creo que estos tiempos son de oportunidad para cada uno de nosotros, y Dios quiere llevarnos a cosas gloriosas y maravillosas. Pero creo que es importante entender que para alcanzar aquello que Dios quiere para nuestras vidas, para alcanzar aquella visión o aquella palabra que Dios ya nos ha dado, necesitamos considerar algunos aspectos que me gustaría compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. El primer aspecto que yo encuentro que es necesario para aprovechar los tiempos de oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros es la oración. ¿Puede decir conmigo oración? La oración es muy importante para cada uno de nosotros. Sabe, yo creo que como cristianos la vida de oración es una base importante para nosotros poder alcanzar aquello que Dios nos ha dado. En el libro de Números veíamos que Dios daba una palabra, y Dios decía que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues lo que Él dijo, eso hará, ¿verdad? Y cada palabra que Dios nos da en nuestras vidas podemos tener la seguridad, la confianza que Dios la cumplirá. Sin embargo, es importante que para nosotros saber qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiere para mi vida, es necesario que nosotros tengamos comunión con Dios. Yo no sé cuántos de nosotros de repente esta parte de la oración hemos flaqueado, la hemos dejado a un lado, pero yo creo que la parte de la oración es muy importante para mantener una vida recta y agradable delante de Dios.
¿Sabe? Le voy a contar una experiencia y ya me voy a balconear aquí, pero yo sé que todo queda aquí en casa, ¿verdad? Estamos en familia. Eh, eh, de primero, cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de pues conocernos un poquito más. Pero de repente yo no sé a cuántos de ustedes les pasó que de recién cuando se casaron, o incluso hasta el día de hoy, ¿verdad?, de repente batallaban con muchas cosas en su situación de relación. Y de repente había cosas que los irritaban de la nada, ¿a poco no? Oye, ¿por qué dejaste la taza del baño arriba? ¿Por qué no le pusiste? ¿O por qué no cerraste la pasta de dientes? Y pequeñas situaciones que de repente a cada uno de nosotros nos irritaban, ¿verdad?, en la relación. Y de repente empezamos a darnos cuenta que la situación, ¿verdad?, de estar irritados por cualquier cosa era más frecuente y más común en nuestras vidas. Entonces esto pues para nosotros fue un poquito alarmante, porque dijimos, pues ¿por qué nos enojamos de la nada si así no éramos antes, verdad? ¿Qué está pasando ahora? Y descubrimos algo muy importante, ¿verdad? Que nuestra vida de oración como pareja la estábamos descuidando. Nosotros de recién nos casamos, teníamos la bendición y la oportunidad, ¿verdad?, de que siempre en las noches orábamos juntos, dábamos gracias a Dios, pedíamos por algunas peticiones, y eso fortalecía mucho nuestra relación. Sin embargo, lo empezamos a dejar de hacer, las actividades del día, uno llegaba cansado, solamente quería llegar ya a descansar, o de repente otras cosas nos ganaban y ya no teníamos ese momento de comunión y de oración delante de Dios como pareja. Entonces de repente yo empecé a ver que esto empezó a afectar mucho nuestra relación. Entonces lo que empezamos a hacer y propusimos en nuestro corazón fue decir, no va a haber ninguna noche donde no, antes de dormir, no demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Estemos en un momento de comunión juntos como pareja, no individual, como pareja, y pedirle que a Dios nos ayude en esos pequeños detalles que a veces, aunque parecen insignificantes, de repente dentro de las relaciones, ¿verdad?, son las más importantes, son las que hacen que más se afecte la relación. Entonces lo que empezamos a hacer es que todas las noches, ¿verdad?, y todas las mañanas empezamos a orar, darle gracias a Dios, y eso empezamos a ver que empezó a haber un cambio en nuestra relación. Nosotros ya nos irritábamos de la nada tan fácilmente, ya no era tan fácil que nos enojáramos por alguna cosa insignificante, y vimos que el secreto de esa parte de nuestra relación era la oración, el tener comunión con Dios, el orar como pareja y decirle, Señor, ayúdanos, danos tu gracia, danos tu favor, bendícenos, Señor, durante este día. Y algo que me llamaba mucho la atención es que esta parte, ¿verdad?, de la oración, muchos de nosotros la hemos dejado, incluso ya no como pareja, sino hasta de una manera personal. Yo creo que muchos de nosotros hemos dejado a un lado esa parte, y es por eso que en muchas áreas de nuestro carácter batallamos. Yo no sé si de repente usted es de los que dice, es que yo así soy enojón, ¿y qué? ¿Verdad? Así Dios me hizo, ese es mi carácter. Pero este carácter es moldeable al de Cristo, dice la palabra. La Biblia nos enseña que nuestro carácter debe ser moldeado a imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces nuestro carácter, claro que puede ser moldeado, pero la parte de la comunión es una parte muy importante para que nosotros podamos cambiar esas áreas de nuestras vidas que parecen que no pudieran cambiar. Me llamaba la atención un dato muy interesante, y es que allá en California, en un estado de California, hay una parte donde los árboles crecen de una manera gigantesca, ¿verdad? Estos árboles pueden medir hasta 2 o 3 metros de ancho y pueden medir muchos metros de largo, ¿verdad? Son árboles gigantescos que incluso a estos árboles los llegan a abrir por la mitad para que los carros puedan circular, ¿verdad?, por esa ciudad. Son unos árboles gigantescos. Pero en una ocasión, una persona, algunos científicos les llamó mucho la atención que uno de estos árboles, ¿verdad?, de repente cayera de la nada, y era un árbol joven, porque estos árboles pueden vivir mucho tiempo, y era un árbol relativamente joven a comparación de lo que podían vivir. Y les llamaba la atención a estos científicos que el árbol se haya caído. Entonces cuando fueron a examinarlo, de repente empezaron a ver que no era una situación de termitas, ¿verdad?, o una plaga dentro del árbol.
En ese tiempo no había habido una tormenta fuerte que hubiera provocado que este árbol tan gigantesco y tan grande y tan extraordinario cayera. Y los científicos no se preguntaban entonces por qué rayos este árbol se había caído. Entonces, cuando empezaron a investigar, indagar por qué este árbol tan joven, que todavía le quedaba mucho tiempo de vida y que son árboles fuertes que crecen de una manera enorme, había caído, empezaron a darse cuenta que la situación por la que este árbol cayó fue porque la mayoría de la gente, ¿verdad? Cuando los turistas o la misma gente que vivía ahí iban a ver esos árboles tan majestuosos y tan impresionantes, llegaban a donde estaba el árbol, y el árbol pues tiene las raíces de fuera, y la mayoría de las personas pisaba sus raíces. Entonces, cuando las personas se ponían en pose para tomar la foto en ese árbol tan extraordinario, pisaban las raíces, y de tanto pisar las raíces provocó que este árbol tan extraordinario, tan grande, cayera. Esa fue la razón. Y esto para mí me llama mucho la atención, porque yo creo que la raíz de nuestras vidas es la oración. Y si la raíz de nuestras vidas no está bien, si la raíz de nuestras vidas está siendo afectada por cosas de tiempo, por cosas de que estoy muy cansado, por cosas de que ya, es que qué flojera, mejor mañana que Dios me dé su misericordia lo hago, ¿verdad? Estamos aprovechando una oportunidad donde Dios quiere hablar a nuestras vidas, trabajar con nosotros y decirnos qué es lo que espera Él de nosotros. Si nosotros empezamos a descuidar esta área de la oración, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí. Y este aspecto, aunque yo creo que mucho se nos ha hablado y se nos ha dicho, muchos hemos dejado de hacer. Otro aspecto que yo veo que es muy importante para aprovechar los tiempos de Dios, el tiempo de oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, y el volver a empezar de nuevo, el volver a corregir las cosas que estamos haciendo mal, es tener una conciencia clara del daño del pecado. Yo sé que muchos de nosotros de repente no tenemos una conciencia clara del daño del pecado. El jueves se nos compartía esta palabra acerca de la importancia de confesar pecados, que de repente la iglesia también lo ha dejado a un lado. La iglesia tal vez ya no confiesa sus pecados como antes, y simplemente su oración es: ay Señor, pues tú conoces mis pecados y perdónamelos, ¿verdad? Es la oración de repente que uno hace: ay Señor, pues perdona todos mis pecados, tú con tu sangre preciosa y poderosa. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Y esto es importante, o yo lo enlazo en el hecho de que primero cada uno de nosotros debemos de tener la conciencia del daño que produce el pecado en nuestras vidas. Porque yo no sé si cada uno de nosotros hemos sido conscientes del daño que el pecado puede provocar en cada uno de nosotros. Tal vez usted ha llegado a pensar, ¿verdad?, que si comete un pecado, pues tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y aunque eso es verdad, eso de repente puede provocar que muchos de nosotros cometamos pecado o vivamos en pecado sin pensar en las consecuencias que esto puede producir. Para mí es interesante, leíamos hace un momento el libro de Números, donde Dios hablaba y decía que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta parte para mí es muy importante porque la historia habla, ¿verdad?, acerca de dos personajes principales, Balaam y Balac. Y dice la Biblia que este rey, ¿verdad?, llamado Balac, dice la palabra que él quería pelear en contra del pueblo de Israel, pero la Biblia dice que este hombre tenía miedo de enfrentarse al pueblo de Israel. Decía: no, es que yo conozco cómo es su Dios pues es el mero chido, es el bueno, y si yo sé que si los enfrentamos en esos momentos nos van a dar en la torre, mejor hay que idear una forma de poder atacarlos, porque con ese Dios no la vamos a hacer. Entonces empezaron a ver de qué manera podían atacar al pueblo de Israel, y dice la Biblia que compraron a este hombre, ¿verdad?, llamado Balaam, que era un profeta del pueblo de Israel. Así que llegaron con Balaam, dice la historia, este rey le ofrece una lana, ¿verdad? Le dice: oye, te propongo algo, ¿qué te parece si sueltas una maldición en contra de tu pueblo y pues yo te aliviano con casas, con un buen coche,
¿verdad? Te doy ahí una buena feria para que puedas vivir toda tu vida sin ningún problema. Y dice la Biblia que Balaam aceptó esta propuesta, y cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, dice la Biblia que soltó esta palabra, ¿verdad? Empezó a bendecir al pueblo de Israel. Entonces el rey le dice: oye, pero ¿cómo? Si yo te estoy diciendo que lo maldigas. Y él le dice: no, pero es que yo no puedo maldecirlo porque ese es un pueblo bendito. Yo por más que quiero hacerlo, no lo puedo hacer porque Dios ya soltó palabras sobre ellos. Dios ya ha declarado palabras sobre ese pueblo. Y yo no puedo decir cosas que van en contra de lo que Dios ya dijo. Y eso es bien interesante, porque aunque él le habían pagado para que maldijera al pueblo de Dios, él no podía hacerlo. Y empezó a soltar palabra de bendición nuevamente para el pueblo de Israel. Pero esta parte es muy importante, porque el hecho de no tener conciencia del daño que produce el pecado nos puede llevar al pecado. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios. Dios les había dicho: ustedes son mi pueblo, yo los amo, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a bendecir, y a los que los maldijeren yo los voy a maldecir, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Balaam, en medio de esa situación, le propuso a este rey. Le dijo: bueno, como no los podemos maldecir, te voy a dar otra solución para que el pueblo de Dios caiga en pecado y tú los puedas atacar. Y la manera es que tú busques a tus chicas de tu pueblo más sexys, las más bonitas, ¿verdad? Las Miss Universo que tú tengas ahí en tu pueblo, vístelas de una manera provocativa y llévaselas al pueblo, a los hijos del pueblo de Israel, para que ellos caigan en pecado. Y si ellos caen en pecado, tú podrás atacarlos sin ningún problema. Y esto es bien interesante, porque dice la Biblia que este rey hizo esto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel cayó en pecado, y el pueblo de Israel cayó ante la mano de este rey, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel cayó en pecado. La cobertura de Dios quedó fuera, quedó lejos de ellos, y ellos eran presa fácil para caer ante la mano del enemigo. Y usted lo puede ver más adelante, por ejemplo en el libro de los Jueces, ¿verdad? Que dice la Biblia que el pueblo de Israel caía en pecado, venía un enemigo, los conquistaba, y cuando ya se sentían atacados y oprimidos, dice la Biblia que ellos decían: Señor, pues perdónanos, límpianos, santifícanos, nos humillamos, y Dios levantaba un juez que liberara a su pueblo. Y así fue toda la historia de los jueces, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de nosotros no tenemos conciencia del daño que produce el pecado, porque muchas veces pensamos: ay, al cabo que Dios me perdona, al cabo que si yo le fallo a Dios no pasa nada, ya le pido perdón, al cabo su gracia me sostiene, su gracia me va a abrazar. Y aunque eso es verdad, no somos conscientes del daño que puede producir el pecado en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos conscientes del daño que puede producir en nosotros, del daño que puede producir en la palabra que Dios incluso ya nos dijo, porque el pueblo de Israel tenía una palabra, ¿sí? Tenía una promesa. Sin embargo, cuando caían al pecado, esas promesas se quitaban de sus vidas. Ahí estaban, ¿verdad? Pero no las podían tomar porque vivían en pecado. Y muchos de nosotros tal vez nos hemos preguntado: Señor, tú has prometido esto en mi vida, tú me has dicho que yo haría estas cosas, tú me has dicho que yo haría cosas extraordinarias y no lo veo cumplido. ¿Por qué, Señor? Bueno, tal vez porque hay cosas en tu corazón que no le has confesado a Dios y que no has pedido perdón a Dios por esos pecados y no te has arrepentido de todo tu corazón. Debes de ser consciente del daño que produce el pecado en tu vida y en mi vida. Y esto es muy interesante, porque quiero que vayan conmigo al libro de Daniel. Capítulo 1, versículo número 8. Si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Este es un texto que a lo mejor la mayoría de nosotros lo hemos ya leído, pero fíjense muy bien. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice la Biblia que él, desde ese tiempo, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora vamos ahí mismo a Daniel, capítulo número 6, versículo 1 al 4. Fíjese muy bien, aquí ya había transcurrido un largo tiempo, ¿verdad? Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel era un hombre joven, era un jovencito, pero en este capítulo número 6 Daniel ya había crecido, ya era un adulto mayor, ¿verdad? Ya tenía sus añitos Daniel. Pero fíjese muy bien en este capítulo 6, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Versículo 2, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora versículo número 4, aquí se empieza a poner interesante. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esta parte es muy interesante porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que a una edad joven Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pasan los años, pasa Daniel por un proceso y finalmente él halla gracia delante del rey, y el rey le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser mi mano derecha, tú vas a ser después de mí el mero aquí, tú vas a gobernar sobre todos para que a mí no me vayan a perjudicar ninguna persona. Entonces cuando a Daniel pasa esto, ya es una persona adulta, ¿verdad? Una persona mayor. Y dice la Biblia que entonces los otros gobernadores sintieron celos de Daniel. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero por ejemplo, yo veo hoy en día las personas que se quieren lanzar en un cargo político. Yo no sé si usted ha oído escuchar de la guerra sucia. ¿Ha escuchado hablar de eso, de la guerra sucia? ¿Cómo es la guerra sucia? Bueno, que algún candidato en algún partido político trata de poner cosas, ¿verdad?, para ponerlo en mal a esa persona, y le dicen: no, pues fíjense que cuando él era joven hacía estas cosas, imagínense si nos gobierna una persona que era así, etcétera, ¿verdad? Y siempre en la guerra sucia se manejan un montón de cosas que tratan de perjudicar a la persona. Entonces estos gobernadores, dice la Biblia, que intentaban la forma de perjudicar a Daniel y de dañarlo para ponerlo mal delante del rey. Pero dice la Biblia que en todo ese tiempo no encontraron ni una sola cosa que pudiera perjudicar a Daniel o que lo dañara. Fíjese, a una edad joven, él propuso en su corazón no contaminarse con nada. Y cuando él era adulto, él se mantuvo íntegro y no tuvo ninguna cosa que lo acusara a él. Ellos querían buscar algo, pero decían: pues ¿qué le decimos al rey? Si el cuate ha vivido de una manera bien íntegra, si no ha faltado nada, si siempre ha hecho las cosas muy bien, pues ¿qué podemos decirle al rey que ha hecho? Y la Biblia dice que a él no le pudieron decir nada porque no había nada que lo acusara. Él tenía una conciencia bien clara del daño que podía producir algún pecado o alguna falla a Dios. Cuando nosotros somos conscientes del daño que puede producir el pecado en nuestras vidas, yo le aseguro que su vida va a empezar a cambiar, y los tiempos de oportunidad que Dios nos está dando en estos momentos, ¿verdad?, usted los va a aprovechar. Yo sé que muchos de nosotros de repente las oportunidades que Dios nos da las hemos desaprovechado porque tal vez hemos aligerado esta parte del pecado. Tal vez muchos de nosotros hemos dado oportunidad de decir: pues ¿qué tiene que escuchar estas cumbias, verdad? Y nos pongamos a bailar. Y ¿qué tiene de malo que me eche este vinito? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo que me tome esta cervecita? No pasa nada.
¿Qué tiene de malo que yo vaya al baile allá? No pasa nada, pues yo soy cristiano, tengo firmes mis convicciones. Y esas situaciones que nosotros hemos permitido que el pecado entre en nuestras vidas, ¿verdad? Ha provocado que las oportunidades que Dios nos da de gracia, de sabiduría, de llevarnos a un nivel mucho mayor, se estanque. Porque le hemos permitido al pecado entrar en nuestras vidas. ¿Qué tiene de malo que yo eche esta mentirita? ¿Qué tiene de malo que no sea sincero? ¿Qué tiene de malo que haga yo esto, verdad? Que va en contra de la palabra de Dios. Pues sí tiene mucho de malo. Yo hace algunos sábados yo le comentaba a los jóvenes, hablábamos acerca del poder de la música. Y yo a ellos les ponía, ¿verdad? Alguna música típica de algunos países, por ejemplo, mexicana, ¿verdad? Les ponía simplemente música, les ponía música de mariachi, ¿verdad? Y yo les preguntaba, a ver, si ustedes escuchan esta música, ¿en qué país, verdad, ustedes piensan que están? Y me decían, no, pues aquí en México, ¿verdad? Y luego de repente les ponía música de esas de los chinos, ¿verdad? Que se oye como el puro tecladito. Y yo les decía, bueno, si escuchan esta música, ¿en dónde se imagina que están? Y ellos me decían, pues allá como en Japón o en China, por esos países. Y de repente yo les empezaba a poner músicas, ¿verdad? Pura música, no, sin letra. Y yo les preguntaba qué les transmitía. Yo les ponía, por ejemplo, música del heavy metal. Y yo les decía, a ver, hagan lo que ustedes sientan hacer con este tipo de música. Pues muchos acá se alocaban, ¿verdad? Querían aventarse y todo el rollo. Y luego yo les ponía, por ejemplo, música de reggaetón, pura música. Y les decía, a ver, qué les provoca hacer en su cuerpo. Y ya, pues ellos hacían lo que la música les provocaba. Con música clásica, les puse un momento de música clásica. Y yo les dije, pues sientan lo que la música les hace hacer. Y pues ellos se empezaron a relajar, unos empezaron a roncar y ya los tuvimos que despertar por ahí, ¿verdad? Y es interesante porque yo les hablaba simplemente de este aspecto, ¿verdad? Del poder de la música, lo que puede provocar en nosotros la música y el poder que tiene en nuestros cuerpos. Y yo no sé si usted ha visto, pero a mí me llama mucho la atención, porque de repente si aquí ponemos música electrónica, yo sé que muchos, ¿verdad? De repente van a empezar a mover la piernita, ¿verdad? O el codito, no sé, porque eso va a provocar en ustedes, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros de repente no les damos importancia y decimos, ay, es que este programa de televisión, ¿qué tiene de malo que lo vea? No pasa nada. Claro que sí pasa. Muchas cosas provocan en ti y en tu vida espiritual, y esas cosas están haciendo, ¿verdad?, que el pecado pueda entrar en tu vida porque tú estás abriendo una puerta. Y si no eres consciente del daño que puede producir el pecado en tu vida, nunca vas a aprovechar la oportunidad que Dios te está dando de gracia y de poder. ¿Estamos aquí? Amén. Dele un codazo al hermano que tiene ahí a su lado para que se despierte un poquito. Quiero que vayamos a Zacarías, capítulo número 4, verso número 6 al 10. Zacarías, capítulo número 4, versículo número 6 al 10. Fíjese muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y el versículo 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová
que recorren toda la tierra. Otro aspecto que yo veo que es importante y que es necesario para aprovechar los tiempos de oportunidad que Dios nos está dando es que nosotros confiemos en una gracia habilitadora. Diga conmigo, gracia habilitadora. Gracia habilitadora. Y es que muchos de nosotros, ¿verdad? De repente yo veo la gracia en dos aspectos: la gracia salvadora, ¿verdad? Y la gracia habilitadora. La gracia salvadora es aquella que nosotros conocemos y en la que regularmente siempre nos confiamos muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando hemos cometido algún error, muchas gracias, cuando hemos cometido algún error, cuando hemos cometido alguna falla, la gracia salvadora es la que nos ayuda a mantener nuestra vida cristiana, ¿verdad? La que nos hace seguir caminando. Sin embargo, no es la que nos hace caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Escuchó bien? La gracia salvadora, ¿verdad?, nos permite acercarnos a Dios cuando hemos fallado, cuando siempre cometemos errores. Pero la gracia habilitadora precisamente es la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros y nos habilita para hacer la voluntad de Dios, que es en lo que muchos de nosotros necesitamos trabajar. Muchos de nosotros decimos: Señor, pues sí, tú me salvaste y te damos gracias. Gracias porque tú me has dado vida, ahora tú vives en mi corazón y punto, se acabó, ¿verdad? Pero la gracia habilitadora es la que nos impulsa a que cada palabra que Dios nos ha dado en la Biblia, nosotros la podamos hacer y vivir una vida de obediencia, caminar una vida de integridad, caminar bajo la voluntad de Dios. La gracia habilitadora es la que nos permite hacer eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el apóstol Pablo, ¿verdad? De repente él confiaba en la gracia salvadora de Jesús, pero hubo un momento donde él decía: pues Señor, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y porque siempre lo que yo quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Y siempre me dejo llevar a veces por mi carne y te estoy fallando y siempre estoy cometiendo pecado. Y él vivía de esa manera, se sostenía bajo la gracia salvadora. Pero la gracia habilitadora es la que nos ayuda a permanecer, a confiar y a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Es cuando el apóstol Pablo entonces decía, ¿verdad? Porque en mis debilidades, ¿verdad?, el poder de Dios se perfecciona en mí, ¿verdad? El poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Y es por eso que podemos decir que cuando somos débiles, entonces Él nos hace fuertes. Y en esas cosas o en esas áreas que de repente batallamos y que pensamos que no podemos superar, la gracia habilitadora nos ayuda a superarlas y a poder cumplir lo que Dios nos dice en su palabra. Es tiempo, iglesia, que nosotros empecemos a trabajar más en esta gracia habilitadora. La gracia habilitadora es lo que nos impulsará a aprovechar los tiempos de oportunidad de Dios. Los tiempos de oportunidad de Dios. Muchos de nosotros hemos dejado a un lado estos tiempos de oportunidad. Muchos de nosotros Dios nos restaura, nos limpia, nos vuelve, ¿verdad?, a perdonar, nos vuelve a levantar, pero a veces seguimos cometiendo el mismo pecado. Señor, quita de mí este odio, ¿verdad?, que siento contra fulano de tal, y límpiame y ayúdame. Y Dios empieza a trabajar en tu vida, te quita ese odio, pero de repente llega otra persona que también te cayó gordo y ya sientes odio hacia esta otra persona. La gracia habilitadora te ayuda a romper con todo odio. La gracia habilitadora te ayuda a vivir una vida de perdón constante todos los días de tu vida. La gracia habilitadora te va a ayudar a que tú y yo podamos cumplir perfectamente la voluntad del Padre y podamos caminar una vida victoriosa todos los días de nuestras vidas. Si nosotros
no aprovechamos estos tiempos de oportunidad que Dios nos está dando. Aunque Dios nos haya dado una palabra, aunque Dios nos haya dicho: Catedral de Victoria, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer aquello, van a hacer un ícono dentro de la ciudad y de todo el distrito del Bajío. Si nosotros no aprovechamos este tiempo de oportunidad, esta palabra, aunque Dios la haya dicho, si no tenemos una conciencia clara del daño del pecado, jamás la veremos cumplida en nuestras vidas. Necesitamos tener una vida de comunión con el Padre. Necesitamos tener una conciencia clara del daño que produce el pecado en nuestras vidas. Necesitamos vivir bajo una gracia habilitadora que nos permita cumplir la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Este es el tiempo, iglesia, que Dios te está dando a ti y que me está dando a mí, para vivir esa parte de la palabra que Dios ya nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero si no entendemos esta parte en nuestros corazones, si no capturamos esta esencia que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir en nuestras vidas, esta palabra durará tal vez años para cumplirse en nosotros, ¿verdad? O tal vez ni se cumpla. A mí algo que me sorprende es que cuando nosotros caminamos bajo la perfecta voluntad de Dios y volvemos nuestro corazón a Él y nos arrepentimos y caminamos bajo esa gracia habilitadora, yo sé que Dios no tardará en cumplir su promesa en nosotros. Yo sé que Dios no tardará en cumplir aquellas cosas que Él a ti personalmente ya te ha hablado. Tal vez tú te has preguntado: ¿por qué mi familia no se ha convertido? ¿Por qué mis hijos no se convierten? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué mi esposo sigue igual? ¿Por qué mi esposa sigue igual? Porque hay muchas cosas que necesitamos cambiar desde aquí adentro del corazón. Ser conscientes del daño que puede producir el pecado y confesar esos pecados que podamos traer o que hayamos cometido adelante de Dios, y poder vivir una vida, ¿verdad?, de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre. Porque en esta hora no te pones de pie unos momentos. Sabe, a mí me gusta mucho aprovechar estos tiempos de oportunidad aquí en el altar también. Como les decía, yo sé que la mayoría de nosotros, y no necesitamos levantar las manos para exponer a nadie, yo sé que la mayoría de nosotros, la vida de oración es algo que hemos dejado a un lado, y que solamente tal vez oramos por los alimentos o oramos los pequeños momentos que estamos aquí en la iglesia. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que a veces estos tiempos de oportunidad que tenemos aquí en la casa de Dios, para dedicarle nuestra adoración, para rendirle nuestra vida, a veces lo dejamos a un lado también. Y eso es triste. Que de repente este pequeño tiempo de oportunidad que Dios te da para que te pongas a cuentas con Él, de repente muchos andan acá viendo el cielo, viendo la hora, a ver a qué hora se acaban, a ver a qué hora se termina, y desaprovechamos este tiempo donde usted y yo podemos tener esa comunión directa con el Padre. Tal vez si no lo hace en casa, aproveche este tiempo aquí. Ríndale su corazón a Dios en estos momentos. Empiece desde aquí. Si aquí le cuesta trabajo hacerlo, imagínese en casa muchísimo más. Aquí se refleja lo que hay en nuestros corazones. Aquí se refleja lo que hay en nuestras vidas. De repente muchos venimos con una actitud negativa, con una actitud que no es correcta. Pero yo creo que este es un tiempo de oportunidad para poder decirle al Señor: Dios, quiero aprovechar este tiempo
y quiero derramar mi corazón. Y en esta hora, Señor, yo soy consciente del daño que puede producir el pecado en mí. Tal vez la vida que hemos vivido ha sido sin una conciencia clara del pecado. Tal vez mis pensamientos no siguen siendo los correctos, Señor. Tal vez hay cosas en mi corazón, oh Dios, que no he pedido perdón y no he cambiado porque no he sido consciente del pecado y del daño que puede producir en mí.